¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el enorme placer de compartir estos minutos con Carlos Clá, Carlitos Clá, para mí, abogado, nacido en Tostado. Alguna vez hablamos de la historia de Tostado y su llegada a Santa Fe para estudiar abogacía. Es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional del Litoral, pero su pasión es el periodismo en la revista Noticias, un ciclo en La Nación Más, trabajando con Leuco también en la capital federal, y un día retornando a sus pagos aquí en la provincia de Santa Fe. Bueno, vamos a hablar o escribir, mejor dicho, porque no vamos a pedir soluciones, no somos políticos, pero sí Carlitos está concentrando gran parte de lo que es el horario central de la mañana de LT10 y bueno, uno es receptor de las inquietudes, las preocupaciones, los dilemas, los dramas de la gente y bueno, qué expectativas estamos viendo frente al proceso electoral que ya está en marcha de una forma vertiginosa, diría yo. Enseguida Carlos Clá con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Hola, Guille, ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Bien. En casa. Mal que te pese, yo te considero uno de mis padrinos periodísticos, No. Así que el padrino no elige el ahijado elige el padrino. Pero así el camino se lo hace solo. Bueno, pero... Más en esta profesión que, bueno, si bien significa un trabajo en equipo importante, pero también uno se vale. Bueno, y este camino significa hoy en día una pasión para vos, ¿no? Sí. De toda la vida lo fue. ¿Colgaste el título en su momento? Aún antes de estudiar abogacía, yo ya sabía que mi camino, no es que cambió en algún momento, mi camino era estudiar abogacía en Santa Fe y automáticamente cuando terminara me iba a estudiar periodismo en Buenos Aires y así lo hice, tanto que casi ni celebré el título de abogado. Fue como mañana me voy para Buenos Aires, alquilo un lugar y a estudiar periodismo y bueno, y después a empezar a desarrollarlo. Ahora, el título universitario es importante. Sí. O sea, en mi criterio, y esto no es una cuestión de humildad, sino que el título universitario lo que te da es el límite de la ignorancia. Claro. Es decir, uno no puede hablar de todo y no sabe de todo, ¿no? Y uno tiene que estudiar, sí, ¿no? Y te marca ese límite, esa conciencia de la ignorancia, de lo ignorante que uno es, ¿no? Absolutamente, es una gran frase y te la voy a tomar a esa, pero además esa es la cuestión de fondo, si se quiere, que es importantísima para nosotros. Yo también le agrego una cuestión de forma, que es cuando yo fui a hacer periodismo en Buenos Aires, empecé a estudiar por las bolsas de trabajo de las universidades, llegué a Clarín. Yo creo que gran parte de las puertas que se me abrieron en Buenos Aires, donde es un mundo, por supuesto, imagínate, es un mundo Santa Fe, imagínate exponencialmente cómo crece Buenos Aires, la cantidad de periodistas queriendo entrar a los lugares más importantes de trabajo, haber sido abogado también me daba una chapa, que esto no es, por eso digo, es una cuestión más de forma, no de fondo. El fondo es lo importante, pero además era como, pero este pibe es abogado, nos puede dar un plus. Bueno, eso la verdad que me sirvió para, imagínate que yo venía de Tostado, de hacer una escala en Santa Fe y estar en Buenos Aires, contactos cero, o sea, no conocía a nadie. Sí. Bueno, me permitió entrar a Clarín y después de ahí, como en todo, ir, digamos, relacionándose, porque también en el periodismo hay un juego de relaciones, de donde trabajás bien te recomiendan para otro lugar, y de ahí empezar a trabajar en distintos medios. Aparte de interpretar los hechos, significa, bueno, hoy gran parte, si tomás los diarios, los noticieros, la radio, tenés un 70-80% de información de carácter judicial. Sí, claro. Judicial. Sí. ¿No? La política ha mutado en gran parte a lo judicial. Antes había una sección, en la
mayoría de los medios, que tenía que ver con lo judicial. Sí. Por eso ha quedado como en la cola de la política, porque la política se hace en gran parte en todo lo referido a lo judicial, con los hechos de corrupción, con las investigaciones y demás. Con el voto joven en Santa Fe. Con el voto, todo hoy, a ver, eso tiene el derecho, ¿no? El con derecho la dolarización. Mete la cola con la dolarización. Te escuchaba hace algunos días atrás en una nota muy interesante que hacían en la radio de ¿querés dolarizar? Y bueno, hay que cambiar la Constitución porque la Constitución comprende también que haya una moneda propia. ¿Y cómo haces? El voto joven. ¿Querés que voten los jóvenes? Sí, mirá que la Constitución dice desde los 18 años. ¿Se interpreta o no? Bueno, el doctor Arbeta dijo, nosotros interpretamos y se puede. Ahora se decidirá. Pero sí, la abogacía se mete en todos lados. Cierto también que no te da argumentos suficientes para opinar de todo. Que uno también peca a veces de querer opinar de todo y es un error también. Trabajando en la media mañana de la radio, uno te escucha y es receptor del sentir de la gente, ¿no? En tu criterio, más allá de lo que digan los candidatos, nosotros no somos políticos, describimos una realidad, trasladamos esa realidad. Es decir, ¿cuál es en tu criterio los principales problemas de la gente hoy por hoy? Preocupaciones, problemas. Yo creo que la economía. Yo creo que el principal problema de la gente hoy es el bolsillo. Incluso por encima de la inseguridad. Porque creo que gran parte de lo que sucede con la inseguridad tiene que ver con la economía. Siento que si no tuviésemos este problema de que a nadie le alcanza la plata, pero a nadie no le alcanza la plata el que cobra la jubilación mínima, lógica, una vergüenza, no le alcanza la plata al que tiene un empleo que en otro momento hubiese sido digno, no le alcanza la plata al que cobra mucho. No, en este país no alcanza la plata, porque tal es el nivel de inflación y de desorden de los precios que... Entonces siento que desde la economía se dispara un problema social que en gran parte es lo que sucede con la inseguridad. Mi sensación es que no va a haber menos inseguridad, más allá de que pidamos más policía y demás, que tiene que haber más patrullaje, más prevención, más inteligencia policial. Yo creo, en la inseguridad creo que el defecto es la falta de inteligencia que se hace sobre los delitos, pero no va a haber menos inseguridad hasta que no haya mayor estabilidad en lo económico y al menos cada uno sepa cuál es el lugar que cumple en la sociedad. Yo le agregaría un dato más, la educación. No, porque en los barrios carenciados de Santa Fe, según el relevamiento de los sin techo, según los índices conocidos, bueno, se termina la escuela primaria, se cobra la asignación por escolaridad, pero cuando se llega a la secundaria hay 70 a 80% de deserción. Sí. Es decir, que no se completa el ciclo secundario. Esto significa, en mi criterio, falta de horizontes laborales. Sí. Es decir, hoy en día para ser cajero en un supermercado necesitas manejar un Excel, que se me ocurre, ¿no? Sí, sí. O estar capacitado, ¿no? en un oficio. Y yo no digo que la pobreza sea lineal con la delincuencia, no es así. No es así, que no se interprete porque es una simplificación a veces que, pero sí. ¿quieres decir que es porque son pobres? No. Sí. Pero coincido con vos y a eso iba. Yo creo que este problema social agrava la delincuencia. Y el problema mayor de lo que estás marcando ahí y en un año electoral es que son décadas las que se necesitan para cambiar esto. Y una decisión política mucho más profunda de lo que significa una elección. Mi sensación es, ¿queremos cambiar de verdad esto de que cada vez somos más incultos, de que cada vez hay menos chicos que van a la escuela, de que la educación que toda la vida abrió puertas, hoy las está cerrando para mucha gente? Bueno, es una decisión política, pero no de un partido político, es una decisión en conjunto. Y mi sensación es que lo que pasa últimamente es todo lo contrario. Se trabaja en política para ganar elecciones.
Después lo que pueda pasar, lo que podamos hacer, diría algún político, me parece, si se pudiese sacar la careta, después vemos qué podemos hacer para más o menos mantener, mejorar alguna situación, otra vez empeorar, pero el trabajo es ganar elecciones porque de esa manera nos mantenemos en el poder. Y es un problema que cada vez se agrava más. No puede ser que... ¿cuántas generaciones llevamos teniendo cada vez más pobres? Estamos llegando a las primeras generaciones, Guille, en las cuales los más jóvenes no van a poder superar a la calidad de vida de los mayores, de sus progenitores, en un país donde toda la vida el abuelo, ¿cuál es el cuento? Hay millones de historias, ¿no? Y todas distintas, pero el cuento tradicional es, vino el abuelo o el bisabuelo de un barco y empezó a trabajar. Y el hijo hizo grande esa fábrica y el nieto fue profesional por primera vez. Sí. Bueno, esta va a ser una de las primeras generaciones donde esa calidad de vida que en Argentina siempre iba en aumento, se mantenía, empieza a declinarse. A esto tenés que sumarle un avance vertiginoso de la revolución digital, es decir, entre comillas, el miedo al trabajo. Digamos, sí. Nombrabas la economía y coincido, ¿no? Como la madre de las preocupaciones, ¿no? Bueno, fue muy popular lo que en su momento acuñó Bill Clinton en las elecciones de 1992 en Estados Unidos, cuando pronunció la frase, es la economía estúpida. Claro. Es la economía estúpida, ¿no? ¿Crees que esto es lo que puede llegar a definir estas elecciones? Muy probablemente, y además a eso le agrego otra preocupación, porque parte de lo nuestro también es preocuparnos, que creer en las recetas mágicas. Sí. Porque hay más de un candidato que te dice, es la economía estúpido, y por lo tanto lo que hay que hacer es, cerramos el Banco Central, achicamos el gas, y esto se soluciona. Y ese facilismo por ahí te trae más problemas que soluciones. A ver, por supuesto estoy hablando de Javier Milei. Sí. Si uno, primero que es impracticable desde lo práctico, digamos, ningún presidente tiene el poder de dinamitar el Banco Central. De dinamitar el Banco Central desde ya, pero digo, de llegar y hacer un recorte, un ajuste. Yo he visto en el inicio del macrismo intentos por achicar el gasto social que eran infructuosos. Desde ya que hay que achicar el gasto social, pero digo, no es tan fácil, no crean que es tan fácil como que una persona llegue y diga, acá achicamos el gasto social, no hay más empleo público, no es así. Bueno, esas recetas fáciles, en vez de solucionar el problema, lo pueden agravar. Y siento que al ser un tema tan importante las elecciones, la economía en estas elecciones, algunos se pueden engañar o dejar engañar por recetas que suenan hermosas, ¿no? ¿Cómo sonó? A ver, como sonó muy lindo en el macrismo el hecho de la inflación la solucionamos en 6 meses. Pobreza cero. Pobreza cero. Sí. Y claramente no funcionó. Sí. Una pequeña pausa. Después me gustaría preguntarte 2 o 3 temas que me parecen interesantes, ¿no? Si lo que vos hablabas, ¿Milei es un fenómeno mediático o realmente crees que es un fenómeno verdaderamente electoral? ¿Y por qué? De los outsiders de la política también, ¿no? Es decir, hay más desencanto en la política, pero también más candidatos en la política. ¿Qué significa esto? Y también, recordame, es decir, ¿cuál es el desafío periodístico en esta circunstancia frente a las falsas noticias, cómo detectar lo verdadero y lo falso, la inteligencia artificial que puede fabricar un discurso de un candidato? ¿Te parece una pequeña pausa? ¿Cómo no? Enseguida seguimos con Carlos Kla. Seguimos hablando con Carlos Kla, esta interesante charla descriptiva de la realidad. Bueno, reiteramos, no somos la solución del problema, pero somos la recepción de muchos problemas. Ahí me ha quedado pendiente, para vos, el tema Milei. ¿Es un fenómeno más mediático que verdaderamente electoral o no? Bueno, a ver, la respuesta concreta la vamos a saber en las PASO desde ya.
haciendo un juego interpretativo, que es un fenómeno mediático, no hay ninguna duda. Ninguna duda. Milei es un fenómeno mediático, nació al calor de las cámaras y del rating que da, un hombre extravagante que con su forma de decir las cosas y con cosas muy rupturistas generó un movimiento. Desde ya que hay un interés por Milei. O sea que hasta principios de año los consultores con los que uno habla de diferentes partidos decían se va a desinflar, porque al revés de lo que pasa en las elecciones legislativas, donde hay una dispersión mayor del voto, en las elecciones ejecutivas el voto tiende a condensarse. Uno puede decir voto y después más o menos va a lo seguro. Como no se desinflaba Milei, ahora ya lo toman como un fenómeno mucho más serio. Lo ha puesto en el tapete Cristina, el macrismo también, o Juntos por el Cambio también ha debatido qué hacía con Milei. Ya se está hablando de tercios. Se está hablando de tercios. Por mucho tiempo no se pudo hablar más que de una grieta entre dos y ahora se habla de un tercer movimiento. Mi sensación es que se va a ir desinflando, que para las PASO podría desinflarse. A ver, lo que está pasando en algunas provincias donde Milei presenta candidatos demuestra que no pasa nada. Ahora, es cierto que es un espacio muy personalista, es Milei y el resto. La Libertad Avanza tomó una decisión política que yo vi pocas veces, que es desconocer a las provincias. Cuando vio cómo le estaba yendo en diferentes lugares, dijo, la Libertad Avanza es Milei. Un comunicado, la Libertad Avanza es Milei, nosotros no nos hacemos cargo. Es raro un armado político donde el protagonista dice, yo no me hago cargo de los que están trabajando para mí. Pero bueno, tendremos que esperar hasta las PASO para saber. ¿Y cómo ves los outsiders de la política, los personajes, periodistas, músicos, cantantes, Dipi en La Matanza? Periodistas, que hay muchos acá. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Es un fracaso de la militancia? ¿Es un deseo de participar para cambiar las cosas? ¿En serio? Yo creo que tiene que ver con, bueno, muchas de las cosas que vos nombrás. Es un descreimiento hacia la política. Los políticos no... Es un reconocimiento de los políticos y nosotros no estamos generando que la gente nos crea. Es un facilismo también porque los políticos dirán, a estos personajes no necesitamos presentarlos, que es algo esencial en la política. El nivel de conocimiento es esencial para participar. Si después te desconocen, tenés imagen negativa y positiva, pero el conocimiento... primero que te conozcan, primero que hablen de vos, dice una ley de la comunicación. Después, bien o mal, vemos, pero que hablen de vos. A todas estas personas tienen eso, ya de entrada, no necesitas posicionarlos. Los tipos ya son conocidos en otros lugares. Y después... No es nuevo el fenómeno, nosotros hemos tenido gobernador, corredor de Fórmula 1. En la década del 90, Palito Ortega, Carlos Reutemann, no es nuevo. Nito Artaza. Es una fórmula que funciona en la política. Ahora, creer que... Ronald Reagan también. Creer que porque el nivel de conocimiento es importante y demás, tenemos nosotros los periodistas, pongamos, la capacidad de trabajar en política, es un error. Me parece a mí, digo, cada uno después, las historias son personales, habrá quien le vaya mejor o quien le vaya peor. Yo no dudo de las buenas intenciones. No, para nada. No dudo de las buenas intenciones, ¿no? Buenas intenciones, yo creo que las tienen todos, porque arriesgan además su caudal, digo, de prestigio, de reconocimiento, de lo que han ganado con los años de periodismo. El error, creo, está en creer que porque uno ya tiene una imagen, bueno, va a saber después trabajar en política sobre eso. Pero bueno, a ver, todos tenemos derecho a participar de política si lo quieren hacer. Digo, no es que solo los abogados, no nos ha ido bien con la mayoría de abogados en la política. Por lo tanto, probar no está de más y bueno, ya viene con ese combo de no necesitas posicionarlo, el tipo ya es conocido. Y también, digamos, como bien vos decías, ¿no? Creo que hay gente desencantada con la militancia tradicional de la política. También hay ahí una cosa de disgusto para la militancia, para que, digo, la militancia verdadera, no la rentada, no el cargo.
el tipo que trabajó y trabaja y es parte de un movimiento en la universidad y demás, social. Y cuando tiene que llegar a ese lugar político, le dicen, no, ahora va a venir este porque es conocido. Sí, pero yo trabajé para llegar y, bueno, también tiene eso, pero bueno, se debe a que evidentemente la política ha desencantado a la sociedad. ¿Te parece que están todas las cartas mostradas sobre la mesa de lo que puede llegar a ser el futuro gobierno o se esconde por un riesgo electoral? Es decir, si hay que hacer, porque dicen, no, en tales temas hay que hacer cirugía mayor. Claro. Ahora, ¿quién lo dice, ¿no? ¿Y quién lo hace? Al margen de lo que planteaba Milei, que es una fórmulas mágicas, ¿no? ¿Hay una especulación en ese sentido? Como Menem, que dijo que si decía lo que tenía que hacer no lo hubiesen votado. No lo hubiesen votado. Cuando le hicieron filmar el spot de la Rúa, que el 1-1 iba a seguir. Claro. yo creo que, que la cirugía mayor va a ser necesaria. Ahora, lo que te plantean muchos políticos es, no es que vamos a estar indefectiblemente un poco peor quizás, pero que ya estamos mal, digo, que no es que ahora estamos bien y en algún momento va a haber que ajustar. El ajuste lo estamos viendo, o sea, increíblemente los argentinos nos acostumbramos a vivir ajustándonos todos los días. Quien esté mejor, la verdad que es un privilegiado del sistema, por lo tanto, sea del color político que sea, yo creo que se vienen momentos, o sea, no es que, bueno, esto termina en diciembre porque viene un nuevo color político, va a tener más chance de hacer algunos cambios, pero que económicamente vamos a probablemente padecer un tiempo largo más, me parece que es indefectible. Como un periodista, ¿te planteas el desafío de desafiar, también valga la reiteración del término, a las redes sociales de lo que puede ser en esta campaña electoral? Esto sumado incluso a la inteligencia artificial, a las noticias falsas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer en esta campaña? Sí, la verdad que cada vez se pone más difícil el trabajo periodístico, pero creo que también revaloriza nuestro trabajo. El mensaje que tenemos que darle a la gente es, quien quiera, ¿no? Por supuesto, para eso está la grilla del canal, están viendo Litus y si quieren aprietan un botón y cambian, pero quien crea en nosotros, que de verdad nuestro trabajo es chequear lo que sucede, confirmar lo que sucede, hablar con fuentes y contarle con la mayor honestidad posible lo que sucede. Ya empezaron en las redes sociales a jugar con tal nivel de operación que la verdad es que si uno solo seguía por redes, sobre todo la juventud que muchas veces reniega de los medios tradicionales y dice yo me entero por Instagram, por Twitter, se puede llevar más de un fiasco porque se opera mucho y van a empezar a aparecer cosas que no son reales y el desafío nuestro es crean en nosotros que nosotros vamos a chequear. Nos vamos a equivocar como todos, pero el día que nos equivoquemos no va a ser por mala intención, sino porque, bueno, hemos errado en la confirmación de la información o algo ha cambiado. Lo que pasa es que cada vez que comunicás, lo comunica Carlos Claás, su equipo, Aquiles, con nombre y apellido. Nosotros ponemos nuestro nombre. Con nombre y apellido. Sí. Y también si te equivocás hasta pedís disculpas públicas, pero... Es decir, en las redes esto es imposible. Es imposible. Es imposible. En las redes hablan desconocidos y las cosas toman notoriedad y cuando toman notoriedad los daños están hechos y va a haber muchísimo en esta campaña. Además es una campaña donde no sobra el dinero para hacer como grandes campañas, ¿no? de publicidad y demás. Entonces creo que las redes van a jugar un rol fundamental. Y generalmente las redes juegan el rol de la campaña sucia, el de tiran y después ven qué pasa. Y bueno, va a ser grave. O sea, mi recomendación es, al que crean ustedes, por ahí no es a Guillermo Tepper o a Carlos Claás, pero al que le crean ustedes y préstenle más atención, que al menos se habrá ocupado de chequear la información. Muchas veces desde los medios o los periodistas, bueno, hablamos de un pacto, una política de Estado.
¿Es utópico que hablemos de esto o no en la Argentina de hoy, en tu criterio? No. Yo no pierdo las esperanzas. Yo la verdad que digo, a ver, lo hacen otros países, lo hace Uruguay, lo hacen en Chile, ¿por qué no nosotros? Que hagan política, que en el Congreso peleen todo lo que tengan que pelear y que discutan, y para eso son políticos. Ahora, una vez hablando con Pepe Mujica, él nos decía, acá hay 4 o 5 cosas que no importa si está la calle Pou o si estoy yo, las cosas se respetan, y es esencial eso, es la educación, es la salud. Che, sigamos un camino y después vemos, pero ojalá en algún momento se tome real conciencia. Yo sé que a esta altura todos los políticos lo proponen y después cuando llegan al poder dicen, minga que le voy a dar lugar al otro, pero en algún momento me parece que va a tener que llegar, y creo que como sociedad tenemos que exigir eso. Sí, charlando en perfiles con Nacho López, le pregunté por la grieta, ¿no? Sí. Estábamos hablando de esto, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, la grieta es sumamente utilizada para decir, bueno, yo miro el pasado y le echo la culpa al pasado, pero no lo comprendo, pero todos tenemos errores. Pero claro, pero a ver, es vivir del pasado, es traer el pasado al presente, y que tenemos todo el pasado por delante, dice una frase. Vivir no nos lleva a ningún lado. En algún momento hay que decir, bueno, que lo que esté tramitando en la justicia, siga tramitando en la justicia, que tiene que ver con causas de corrupción y demás, que vaya por la justicia. Y lo demás, bueno, vamos, para adelante. A ver, discutan. El Congreso estuvo paralizado el año pasado. Carlos, muchas gracias. Gracias por estos minutos con nosotros. Otro día voy a contar por qué te odiaba de chico. Contar en un minuto, en 30 segundos. En 30 segundos. Para que no piensen mal. ¿Cómo lo conocí al doctor Tepper? Mi papá se afeita todos los días a las 6 de la mañana con LT10 a fondo en la radio. Esto lo hace desde hace 30 años atrás. Claro, yo iba a la escuela y me levantaba y desayunaba, y con lo que uno odia, levantarse temprano y desayunar. Y lo escuchaba Guillermo Tepper, que hablaba, y yo decía, es que este señor de qué habla, ¿viste? Entonces no fue una cosa muy agradable al principio. Después lo conocí y ahora quiero decir que lo quiero mucho, pero al principio decía, bueno. Escuchaba la cortina y decía Guillermo Tepper, decía, por favor, que cállenlo a Guillermo Tepper. Gracias. Gracias a vos. Carlos Clá pasó con nosotros hoy en Perfiles. Gracias, Maggie, gracias, Agustín.